Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén ustedes, que tengan un buen día y gracias por estar aquí con nosotros otra vez para estudiar la palabra de Dios. Estamos en el libro de Hechos, que es el libro de transición del Antiguo al Nuevo Testamento y el inicio de la iglesia cristiana. Vamos avanzando poco a poco, pero vamos aprendiendo muchas cosas, no solamente respecto a lo que sucedió en aquella época, sino muchos aspectos que están sucediendo en la nuestra que son equiparables. Vamos a iniciar como siempre resolviendo nuestro quiz 468 o cuestionario 468 como siempre. La primera pregunta dice así: número 1, completa. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay que completar el versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y para completarlo debieron de haber contestado: y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. 2. Nombra las 7 iglesias de Asia. Bueno, están en Apocalipsis, no es fácil acordarse. Puede uno memorizarlas, después se olvida uno, pero tienen ahí la Biblia para poder contestar: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí había más en el Medio Oriente, se llamaba Asia. Asia es el lugar que es ahora el Cercano Oriente para nosotros, Medio Oriente. Y había más de 7 iglesias, pero el Señor dijo que se entregara el mensaje de Apocalipsis a estas 7. 3. ¿Qué grandes profetas estuvieron cautivos en Babilonia? Acuérdense que los babilonios se llevaron cautivos a mucha gente. Sobre todo les gustaba llevarse a los príncipes o a los de la realeza vivos, y allá los educaban para el servicio del rey. Qué grandes profetas estuvieron cautivos en Babilonia, que de hecho se llevaron cuando eran pequeños. 2. Ezequiel, en Ezequiel 1:1 dice, y Daniel, en Daniel 1:1 al 6, nos relata que estos dos hombres de Dios estuvieron cautivos en Babilonia, Ezequiel y Daniel. 4. ¿Cómo creó Dios a la primera mujer? ¿Cómo creó Dios a la primera mujer? Pues la mayoría de las personas conoce esa historia. Génesis 2:20 al 24. Hizo caer a Adán el Señor en un sueño profundo, y de una costilla creó a Eva. De una costilla creó a Eva. Así fue como creó Dios a la primera mujer. De una costilla de Adán creó a Eva. 5. Para investigar. Había que investigar aquí, que hay algunas respuestas que no están en la Biblia como tal, pero están relacionadas, como esta. ¿Cuál es el significado del nombre Sofonías? Del profeta Sofonías, ¿cuál es el significado? Muchos comentarios lo traen, algunas Biblias también. Ustedes lo pueden encontrar al inicio del libro de Sofonías, que significa el que Jehová ha escondido o el que Jehová ha guardado. Sofonías. 6. ¿Qué apóstoles eran de Betsaida? De los seguidores de Jesús, quienes eran originarios de la ciudad de Betsaida, al norte del mar de Galilea. Andrés, Pedro y Felipe. Andrés, Pedro y Felipe, en Juan 1:44, ahí lo pueden ver. 7. ¿A quiénes se les dijo? Y me seréis testigos. Está relacionado con el estudio de Hechos que estamos viendo. ¿A quiénes se les dijo? Y me seréis testigos. Se lo dijo a los que estaban reunidos en el monte de los olivos antes de ascender al cielo el Señor Jesús, en Hechos 1:8. Estaban todos reunidos allí
y el Señor se fue, antes les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a los reunidos en el monte de los olivos. 8. ¿Qué tribu de los hebreos sustituyó a los primogénitos? ¿Qué tribu de los hebreos sustituyó a los primogénitos? Todo el primogénito le pertenecía a Dios, y hasta de hombres y de animales. De la tribu de Leví fue la que sustituía a estos primogénitos. De hecho, si fueran del Señor, todos los primogénitos estarían a su servicio. Pero el Señor dijo no, que los sustituyan los de la tribu de Leví, que lo pueden ver en Números 3, 44 y 45. 9. ¿Cómo eran los hijos de Leví? No en su aspecto, sino en su comportamiento. ¿Cómo eran los hijos de Leví? Hombres impíos, sin conocimiento de Jehová. Es tremendo. Primera de Samuel 2:12 dice eso. Es difícil entender, o es difícil aceptar que un hombre de Dios como Elí tuviera hijos así. No podemos decir que es inocente Elí, por supuesto que no, porque desde niños los tuvo que haber corregido, no lo hizo, se le escaparon de las manos. La educación de los niños es desde muy muy temprana edad, antes del medio año de edad, ya los niños tienen que estar siendo disciplinados, porque si no, se te van de las manos, como sucedió aquí con Elí, con trágicos resultados. 10. ¿Quién fue el padre de Matusalén? Es muy sencillo, Enoc, en Génesis 5:4. Ok, muy bien, está interesante y gracias por los que lo resolvieron. Debieron de haber empleado un buen tiempo. Vamos a continuar con nuestro estudio en lo que es el libro de Hechos, pero antes de eso, pues vamos a orar. Padre, te agradecemos tu bondad y misericordia en nuestras vidas todos los días. Sabemos que tus misericordias son nuevas cada día y lo vemos. Te pedimos tu bendición y tu ayuda para entender mejor tu palabra y poderla aplicar a nuestras vidas. Que la lectura, el estudio y la meditación de tu palabra sea para el crecimiento espiritual de tu iglesia. Te pedimos tu bendición y tu guía para que el mensaje pueda llegar, este estudio, al corazón de los que lo estamos estudiando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nos quedamos en el libro de Hechos, capítulo 10. Llegamos hasta el versículo 24. Estuvimos viendo cómo en este capítulo 10 se comienza a predicar a los gentiles de lleno. Y no lo hace Pablo, lo hace Pedro. Pedro, como ya hemos visto, fue a visitar a los creyentes en la costa del Mediterráneo, en Lida, Jope, Cesarea. Él se queda en Jope después de haber hecho algunos milagros ahí, levantar un paralítico y resucitar una muerta. Mucha gente se convirtió en esa zona y entonces se quedó a estar un tiempo ahí el apóstol Pedro en Jope, una ciudad a la orilla del mar. Pero ahí sucedió algo maravilloso para la historia de la iglesia. Tuvo una visión Pedro respecto a animales que él creía que estaban inmundos, pero el Señor le dijo lo que Dios ha llamado limpio, no lo llames tú inmundo. Una visión algo misteriosa para él. Pero al mismo tiempo, un hombre o un centurión que ya vimos que estaba al frente de una compañía de 100 soldados romanos, un hombre temeroso de Dios, del Dios de Israel, que oraba y hacía buenas obras. El Señor le manda un ángel para decirle que
Alguien que vive en Jope o que está en Jope va a hablarle a él. Eh, el centurión obedece, manda a 2 siervos y un soldado a buscar a Pedro, porque el ángel le dio los datos de Pedro donde buscarlo. Esto es algo muy bonito porque el Señor prepara a Cornelio y el Señor prepara a Pedro, uno para escuchar y el otro para hablar, pero hablar correctamente. Como les decía, el ángel bien pudo haberle dado el mensaje de salvación a Cornelio y olvidarse de Pedro. Pero no, el Señor quiere que la gente escuche de labios de la iglesia el mensaje de salvación. Por eso estás tú, para dar el mensaje de la iglesia a todo mundo, predicar el evangelio donde quiera que estés. Y para hacerlo, pues tienes que manejarlo, tienes que conocer bien cuál es el mensaje de salvación. Muchos de ustedes han leído la Biblia, pero no saben bien qué decirle a una persona que demanda razón de la esperanza que tienes. Y es una tristeza que tengas tanto tiempo estudiando o leyendo la Biblia más bien y no sepas bien cómo compartir el Evangelio. Por eso es importante hacerlo. No lo dejes aquí. El Señor te ha preparado para hacerlo, como preparó aquí a Pedro y preparó a Cornelio a recibir el mensaje. Cuando estos enviados llegaron a Jope, encontraron a Pedro. Pedro al ver, ya había visto la visión de los animales que bajaban del cielo y le dijo al Señor a Pedro que matara y comiera. Él se negó a hacerlo porque dijo que ninguna cosa inmunda había entrado en su boca jamás. Pero el Señor le hace ver, mientras medita en esto, que no está, bueno, refiriéndose propiamente dicho a los animales, sino a las personas también. Meditando en eso y comenzando a darse cuenta, Pedro recibe a los enviados de Cornelio, que eran gentiles, y los judíos no tenían nada que ver con los gentiles, no podían entrar a la misma casa, era muy complicado, pero aquí Pedro dice, pues yo creo que lo que el Señor me está mostrando es que debemos de aceptar a todos. Y aceptó a los enviados de Cornelio en la casa de Simón el Curtidor y ahí se quedaron para salir al otro día de regreso de Jope a Cesarea, que tiene una distancia de 53 kilómetros. El viaje era largo, a pie. Ahí vivía en Cesarea Cornelio. Mientras esto sucedía, Cornelio reunió a su familia y sus amigos para esperar la llegada de Pedro y oír lo que tenía que decirles. Bueno, finalmente llega Pedro a la casa de Cornelio y se desarrolla la historia que vamos a ver el día de hoy. Hechos 10, 25 al 43. Vamos a leer ahorita Hechos 10, 25 al 26. Hechos 10, 25 al 26 dice así: Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Bueno, Pedro llega a la casa de Cornelio y corre Cornelio hacia él con respeto como un mensajero de Dios que él sabe que es mensajero de Dios por lo que el ángel le dijo. Se postra a sus pies o se hinca delante de él pensando que Pedro era una especie de hombre divino. Lo más seguro es que nunca, nadie, jamás había hecho a Pedro lo que hizo Cornelio, hincarse delante de él. Y Pedro, tal vez apenado o tal vez sorprendido, lo levanta. Dice que lo levanta y le dice que por qué hace eso. Dice, yo mismo también soy hombre. Y como tal a los hombres, pues nadie los adora. Tiene que ser solamente a Dios. Hechos 10, 27 al 29. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero,
Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice aquí que cuando entró, halló a muchos que se habían reunido, o sea, no había 3 o 4, había muchos esperándolo, entre familia de Cornelio y sus amigos. Pedro y Cornelio pues entran al lugar platicando. Cornelio lo encontró afuera, donde se encontraba reunida la familia y los amigos de Cornelio, que tenían gran expectación por escuchar lo que tenía que decir Pedro. 2 o 3 días antes, o más bien, yo creo que 4 eran, Pedro nunca hubiera pensado que se encontraría en semejante situación bajo el techo de un gentil, ni pensarlo. Pero mucho había sucedido desde entonces. Pedro les dice a ellos, ustedes saben muy bien que mezclarse con la sociedad gentil está prohibido para un judío, pero Dios me ha enseñado a no despreciar a nadie para acercarme a él. Captó el Pedro bien el asunto y pues también no es común para ellos convivir, ni siquiera sentarse a comer con ellos. Así eran los judíos en aquella época. Eh, de hecho, la visión que tuvo Pedro en Jope le enseñaba a no nombrar inmunda o sucia la comida, si Dios ya la había declarado limpia. Pero Pedro rápidamente captó la analogía entre las leyes ceremoniales sobre la comida y la relación con los no judíos. No estaba esto prohibido categóricamente, pues había que convivir con ellos en algunas actividades cotidianas. Pero se podría castigar a un judío entrar a una casa de un gentil, o viceversa, aceptar a un gentil en su casa. Los judíos no solo no los aceptaban, sino no aceptaban los alimentos que ellos les ofrecían, como pan, aceite o leche, no los aceptaban, no los comían, porque podían estar contaminados y además tampoco la carne que les ofrecían. Eran muy escrupulosos en ese sentido. Lo que Pedro aprendió del Señor hizo que él entonces se fuera con los enviados de Cornelio sin culpa sobre esto, ¿no? Y además sentí entrar a la casa de él también sin un sentido de culpa, como podríamos suponer. Él llega y pregunta la razón de su visita. Parecería sorprendente, ¿no? Tanto viaje, tanta preparación, para que cuando él llega y diga, bueno, ¿y para qué me han traído? Debemos recordar que el Espíritu Santo es el que está guiando todo esto. Así que Pedro espera que se le diga qué decir, sin adelantarse a decir nada, confiando en su propia opinión, sino dejando que el Espíritu actúe y él lo guíe a decir lo que tenía que decir. Además, Pedro, no sé si les cayó bien al principio, ¿no? Porque les dijo que meterse a la casa de ellos es para los judíos como meterse a una casa inmunda o sucia. Decir eso allá adentro, pues no creo que haya caído bien, pero la gente tiene expectación de oírlo, sabiendo que era alguien muy, muy especial. Fácilmente pudieron haberlo echado fuera, pero no fue así. Hechos 10, 30 al 33. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti,
y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bien, realmente fue algo espectacular desde el punto de vista de la iglesia. Y bueno, Cornelio lo recibe y le describe a Pedro lo que vio y oyó en esa visión. O sea, realmente cuando Pedro le dice, bueno, ¿por qué me mandan traer? Entonces él le repite lo que le sucedió días antes, a la hora novena, la de la oración, estando él en ayunas. Le repite las palabras habladas por el personaje celestial, el ángel, debido a que le dijo que mandara a traer a Pedro. Y Cornelio pues le agradece que haya aceptado venir. Así que Cornelio y los suyos están listos para escuchar lo que tiene que decir Pedro. Creo que nunca un predicador ha tenido una audiencia tal. O sea, una audiencia lista para escuchar con la mayor atención. A pesar del comentario que hizo Pedro al llegar, ellos están dispuestos a escucharlo. Bueno, Pedro ahora sí que, guiado por el Espíritu, comienza a hablar lo que el Señor le dice que hablara. Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En verdad comprendo, dice Pedro. Dice literalmente, así es como dice, abriendo la boca. En griego así dice, abriendo la boca. Esa es una forma de decir que lo que se va a hablar es de suma importancia. Y así fue. O sea, las primeras palabras que dijo hicieron a un lado los prejuicios raciales y religiosos que habían existido por cientos de años en Israel. De un plumazo, con las primeras palabras. Las palabras de Cornelio le confirmaron a Pedro la lección que había aprendido en Jope. ¿Qué lección? Que Dios no tiene favoritos. Ni favoritos entre las naciones, sino que toda persona en cualquier nación que teme a Dios y actúa correctamente es aceptable a Él. Dice el versículo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Parecería obvio que el que hace eso, el Señor se agrada de él, pero obvio para nosotros. En aquel momento, para Pedro fue toda una revelación. Fue algo que nunca jamás se hubiera imaginado, que no nada más en Israel, sino fuera de Israel, todo aquel que se agrada, todo aquel que agrada, que le agrada al Señor y le teme y hace justicia, es una persona aceptable. Bueno, Pedro es en realidad el más sorprendido de todo esto. Los judíos ya sabían de alguna manera, los que estudiaban el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, que esto de que el Señor se agrada de las personas que están, que actúan correctamente y que temen a Dios donde quiera que estén, se salvan, y lo decían en el Antiguo Testamento los profetas. Ellos insistían, los profetas del Antiguo Testamento, en que la elección de Dios de Israel, el momento en que el Señor elige a Israel, fue un acto de gracia y no de parcialidad. O sea, Dios no tiene favoritos. Y que fueron llamados el pueblo de Israel a responder en obediencia a ese servicio, un obediente servicio, y no en realidad a tener una complacencia descuidada con el Señor, respecto al Señor. Dios sacó a Israel de Egipto
y lo llevó a la tierra prometida. Pero también lo hará con los filisteos de Creta y con los arameos de Kir. Lo dice Amós 9:7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? En realidad ese pasaje pues, está en el Antiguo Testamento, y muchos estudiosos de la Biblia hebrea en aquella época lo sabían, pero yo creo que eran versículos que se pasaban por alto y seguían leyendo, ¿no? Porque vendrá un día en que Dios va a bendecir a Egipto y a Asiria y a los pueblos gentiles junto con Israel, dice Isaías 19:25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. En realidad el Señor ya había dicho que Él se iba a agradar de todo el que temiera al Señor y obrara adecuadamente o correctamente. No importaba si era judío o no. En Miqueas el Señor requiere que los hombres y las mujeres actúen justamente. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los gentiles también deben cumplir con estos requerimientos, así como los israelitas también. Lucas mismo, un gentil por nacimiento, pues tuvo unas muy buenas razones para enfatizar la inclusión de los gentiles en su narración de Hechos. Él era gentil y le puso mucho énfasis en el asunto de señalar que los gentiles también son aceptados por el Señor. Hechos 10, 36 al 37. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Aquí empieza el centro de la predicación de Pedro, donde ya les dice directamente a lo que ha ido, a lo que sí ha ido a hablar de Cristo, de Jesús. Directamente, o sea, la parte central de la predicación de Pedro explica la importancia de la persona y el ministerio de Jesús. Y esta predicación de Pedro habla acerca del cumplimiento de Dios, de su promesa de salvación para toda la gente a través de Jesús. Dice, anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. También habla acerca del ministerio de Jesús de proclamar, de hablar y de sanar. Y también habla acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Esas tres partes son las que dividen la predicación de Pedro. El cumplimiento de Dios de su promesa de salvación, el ministerio de Jesús de proclamar y de sanar, y su muerte y resurrección, que son las partes del plan de salvación. Pedro inicia aquí con dos señalamientos acerca de Dios. Primero, que Dios ha cumplido su promesa de salvación al pueblo de Israel a través de Jesús, el Mesías de Israel. Dice él, anunciando el Evangelio de la paz. Esa paz se refiere al bienestar y a la libertad. El bienestar, sentirse bien con el Señor y libres del pecado y de la culpa del pecado, y libres del infierno. Al decir que Dios envió el mensaje de salvación, implica aquí un nuevo modelo de salvación en el que Dios acepta a gente de cualquier nación. Si tuviera que ser de Israel, entonces los israelitas tendrían que cumplir con todo lo que la ley dice para poderse salvar. Eso es imposible
siempre estaban cuidando muchos detalles para no pasarse por alto algún mandamiento. Difícil, más bien imposible salvarse. El Señor ahora con el Evangelio, con Jesús, dice la forma correcta en la que puede no solamente salvarse los judíos, sino también los gentiles, nosotros, todo el mundo. En segundo lugar, Pedro señala el hecho de que la salvación de Dios a través de Jesucristo se ofrece a todos. Dice, Señor de todos. Este es Señor de todos. O sea, Dios no es un Señor solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios no tiene favoritos. Las palabras de Pedro en este discurso son realmente un resumen de la predicación de los apóstoles, como lo vamos a ver más adelante. Aquí está implícito que su audiencia, los que estaban escuchando a Pedro, ya tenían cierto conocimiento de la historia de Jesús, porque dice, ustedes saben bien lo que se divulgó respecto a Jesús. O sea, realmente no podría pasar desapercibido a los romanos un predicador judío que realizaba milagros y atraía a tanta gente. Seguramente lo sabían del asunto, aunque en realidad ellos se cuidaban más bien de Juan el Bautista que de Jesús. Cesarea está a solo 100 kilómetros de Capernaum, o sea que las noticias corrían muy rápido. Dice Pedro, comenzando desde Galilea. O sea, ahí es donde Capernaum está en Galilea. El Señor inició ahí su ministerio. La referencia a Juan el Bautista aquí por parte de Pedro destaca la importancia de este profeta que preparó a los judíos para aquel que vendría después de él. O sea, en realidad esto es muy importante porque Pedro da los detalles precisos acerca del ministerio de Jesús. Los romanos ahí reunidos ya tenían algún conocimiento de lo que era Jesús. En la casa de Cornelio, este discurso o esta predicación la pudo haber hablado en griego, pero parece que Pedro no manejaba el griego. Lo más probable, dicen los estudiosos de esto, que él haya sido en arameo con un intérprete, lo cual es muy lógico pensar. Hechos 10:38. Como Dios ungió, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice en Hechos 10:37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó. ¿Qué fue lo que se divulgó? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fue en su bautismo que Jesús fue ungido, el Espíritu Santo descendió sobre él, mientras una voz que se oyó dijo que era el escogido Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Y aquí inicia su ministerio el Señor Jesús con el poder del Espíritu Santo. Ya con la unción, Jesús inicia su ministerio. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El que capacita nuestro ministerio es el Espíritu Santo. Cuando tú oras y le pides al Señor valor o la oportunidad de predicar el Evangelio a tu familia, a tus amigos, a los que te ponga enfrente, el Espíritu Santo es el que te capacita para hacerlo. El Espíritu Santo no es una energía, una fuerza. Como vimos, el Espíritu Santo es una persona, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que
Es Jesús viviendo en ti, el que te guía a hacer lo que tienes que hacer. Este ministerio se llevó a cabo por parte de Jesús en los términos de lo que había dicho Isaías. Dice Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí está la predicación que iba a hacer Jesús y el trabajo que iba a hacer el Señor Jesús. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Que fue lo que hizo para hacer todo lo que acabamos de ver. Hizo muchas buenas obras, pero aquí me llama la atención donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y dice, y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza del Dios nuestro, que a veces ese sí, no es parte de nuestra predicación, pero tiene que hacerse para que sepan de dónde el Señor nos salva. Proclamó las buenas nuevas del reino, de palabra y de obra. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y nosotros somos testigos, dice Pedro. Pedro insiste en que él y los discípulos son testigos de estas cosas que se llevaron a cabo en toda la tierra de Israel. Pero aún con este ministerio de hacer el bien, no se impidió que fuera matado por un medio que en la ley de Moisés se menciona como maldito. O sea, colgado de un madero, es maldito toda la persona que sufre esa muerte. A pesar del ministerio de tantas cosas buenas que hizo el Señor, no se impidió que fuera matado y colgado en un madero. No es ahorcado como ahora vemos en las ahorcas o en un árbol, sino que en aquella época, cuando la ley se dio a Moisés, pues no existía la crucifixión, y la forma en que el Señor fue muerto fue colgado en una cruz. Hechos 10, 40 al 41. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Fíjense, aquí ya van las tres partes. La vida de Jesús, de proclamación del Evangelio y de sus milagros que hizo. La muerte de Jesús, crucificándole o colgándole de un madero, como que dice. Y la resurrección. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. O sea, resucitó, pero no se escondió, sino se manifestó. Aquí vemos otra vez la forma en que los hombres trataron a Jesús y la forma en que Dios lo trata. O sea, al que los hombres mataron, Dios lo resucita al tercer día. O sea, es un contraste que se repite a cada rato en el libro en los evangelios. O sea, no puede haber una duda, o no pudo haber duda sobre la resurrección, pues se apareció a varios testigos. No a toda la gente en general, sino solo a aquellos seleccionados por Dios para ver y proclamar al Salvador resucitado. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Pedro y los discípulos fueron esas personas que de antemano el Señor había ordenado para eso. Ellos pudieron testificar acerca de la resurrección con toda seguridad, porque no solo lo vieron vivo otra vez después de la pasión, sino que comieron y bebieron con él.
Lucas es el único de los 4 evangelistas que registra a Cristo resucitado comiendo con sus discípulos. Demuestra eso. Esto demuestra que es una prueba muy convincente de que fue una resurrección corporal. Pedro quiere decir que no era un fantasma sin cuerpo el que se les apareció. Y el Señor, pues como vimos en el Evangelio de Juan en detalle, le digo, tócame y yo no soy un fantasma, soy una persona con carne y huesos, como ustedes. Nos queda a nosotros cierta sensación de sorpresa de cómo será una persona resucitada, porque sí de carne y hueso, pero como que ya es diferente a alguien que el Señor resucitó entre los muertos. Y ver a Jesús mismo resucitado tenía muchas cosas los discípulos en qué pensar. Unos se alegraban, otros no tanto, como ya vimos, otros dudaban también. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cuando Jesús se les apareció a los discípulos, les mandó que predicaran al pueblo el mensaje del reino de Dios, que inició por medio de su muerte y de su resurrección. También les mandó que lo anunciasen como juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos. Daniel 7, 13 al 14 dice: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Uno como hijo de hombre, dice aquí, ese es Jesucristo. Esa es la persona que se le mandó Jesús mismo a los discípulos proclamar, que es juez de vivos y muertos. La comisión fue predicar hasta lo último de la tierra, aunque Pedro habla de esto, o habló mucho de esto, pero específicamente dirigido al pueblo judío. Aunque aquí lo vemos visitando a Cornelio y hablarle al pueblo gentil ya de lleno del Evangelio, ya no vemos a Pedro evangelizando a más gentiles. Hasta aquí. O sea, pocos años después de esto que pasó con Cornelio, en Jerusalén se acordó que Pedro evangelizaría a judíos y Pablo y Bernabé gentiles. Gálatas 2, 7 y 8 dice: Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, dijo el apóstol Pablo. Entonces aquí se decidió, en Hechos ya vemos estos roles definidos, y la comisión de Hechos en Hechos 1:8, pues fue para Pedro y los 11, para que fueran testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, por medio de Felipe también. Pero en el relato de Lucas, la proclamación del mensaje hasta lo último de la tierra fue reservado al apóstol Pablo. Romanos 15:19 dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Realmente fue un apóstol casi exclusivamente a los gentiles. Ilírico actualmente es una zona constituida por Bosnia, Croacia, Eslovenia,
que está al norte de Grecia. Hasta allá anduvo el apóstol Pablo. Hechos 10:43. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, al final de su explicación del mensaje de Jesús y su importancia, Pedro señala aquí que el perdón puede ser obtenido a todo aquel que cree en Jesús. Dios mismo garantiza el perdón de pecados a través de Jesús, que además es juez de todos. Si el juez mismo está involucrado en el perdón de pecados, pues el acusado saldrá libre, ya que los pecados que haya cometido no afectarán el resultado del juicio. Si el acusado cree en el juez y saldrá libre. Pero la gente debe recibir el perdón. O sea, pues no solo es que se declare en forma automática, tiene que recibir el perdón de pecados. Puede ser recibido por todos, ya sean judíos, griegos o romanos, pero solo los que creen en Jesús como Salvador y como juez de todos, y como al que a través de quien Dios puede hacer posible el perdón de pecados, de creer en Cristo como Salvador, como el juez, y también también el que puede perdonar pecados, o sea, creer bien que Él es el que perdona los pecados. Este mensaje de perdón de pecados a través de Jesús, que es el Mesías de Israel y el Señor de todo el mundo, fue anunciado por varios profetas. Isaías, por ejemplo, entre otros, dice así, Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. E Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces este mensaje de perdón de pecados a través de Jesús ya había sido anunciado por varios profetas, como aquí estos dos pasajes de Isaías. El gentil, todos los que no somos judíos somos gentiles, para recibir perdón de pecados tiene que creer. El apóstol Pedro aquí lo dice. Tiene que creer como el que los perdona y como el juez que dicta la sentencia, y que a través de él es posible ese perdón de pecados. La persona que quiera salvarse tendrá que reconocer que es pecadora primero, porque si no reconoce que es pecadora, pues ¿de qué se va a salvar? Si reconoce que es pecadora, entonces necesita del Salvador, porque el castigo del pecado es la muerte, y la muerte en el infierno por la eternidad. Pero el que cree en Jesucristo para perdón de pecados, pues se salva. Recibe el regalo de la vida eterna. Si tú crees que Jesucristo murió por tus pecados y crees que solo Él puede dar salvación, te salvas por lo que crees, no por lo que haces. Si tú te das cuenta en este momento que necesitas al Salvador, que necesitas perdón de pecados porque tu vida es incierta, no sabemos si mañana amaneceremos vivos o ya no. Es el momento en el que tú puedes hacer una decisión por Cristo para pasar de muerte espiritual a vida eterna con Jesús. Porque nuestro cuerpo morirá, pero nuestra alma irá con el Señor o lejos de Él. Si tú has entendido esto, puedes recibir el perdón de pecados el día de hoy si tú confiesas a Jesús como el Señor y Salvador. Confesar a Jesús es creer en tu corazón
que Él es Dios y que el mismo Dios le levantó de los muertos. Él se levantó de entre los muertos. Si tú lo crees así, pues es un momento en que tú hagas una decisión por Él, y si quieres hacerlo, lo puedes hacer orando en una forma sincera para que sea escuchada y aceptada por el Señor. Vamos a orar si quieres hacerlo, donde quiera que estés, si quieres tú en realidad arreglar tu vida con Dios. Ora donde quiera que estés, nada más inclina tu rostro y vamos a orar. Repite esto. Señor Dios, entiendo que mis pecados me condenan, que por muy bueno o muy buena que yo sea, pues el pecado está en mi corazón. Y la única manera, entiendo, de que me puedo salvar es aceptando lo que Jesús hizo en la cruz por mí, creyendo que Él es el Salvador, el Señor de mi vida, el juez de todos, y que al tercer día resucitó de entre los muertos con gran poder. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Eso se le llama en la Biblia el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual. Y la persona que lo hace se salva, pasa de muerte a vida. ¿Por qué tan sencillo? Bueno, pues porque no se podía hacer de otra manera. ¿Qué tienes que hacer para salvarte? Muchas obras. ¿Cuántas? Mejor cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar. Todos los que hayan creído comiencen a leer su palabra de Dios, la Biblia, y a estudiarla y a juntarse con las personas que también lo están haciendo. Espero que estén bien todos. Nos vemos la próxima semana para continuar nuestro estudio, si Dios quiere, del libro de Hechos, que vamos avanzando ahí a buen ritmo. Que Dios los bendiga.